Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 3 de julio del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20 de San Juan, del 24 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. ¿Por qué? Porque si usted le da me gusta, entonces el Evangelio puede llegar a más personas. Dice el Evangelio de hoy, Jesús, dice, Tomás, uno de los 12 llamados mellizos, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Qué pasó? Jesús se le aparece a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Los apóstoles estaban después de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús, estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Y Jesús se le aparece a sus discípulos. ¿Y qué pasa? Tomás no estaba ahí. Pero llegó Tomás y los discípulos le contaron que Jesús se les había aparecido. ¿Y qué pasó con Tomás? No les creyó. No les creyó. Le contaron todo lo que Jesús les había dicho. Porque en el 21 dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes lo retengan les serán retenidos. Eso era lo que Jesús les había dicho, que les había dado el poder de perdonar pecados. Y esto se lo estaban contando sus discípulos a Tomás, que era el que no estaba. Pero ¿qué pasó con Tomás? Dice: los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, y no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Qué pasó con Tomás? No creyó. No le creyó a los apóstoles. No le creyó que Jesús se le había aparecido y que les había dado el poder de perdonar pecados. Los discípulos le contaron todo, pero Tomás no creyó, incrédulo. Y es que eso mismo está pasando hoy en día. No queremos creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez soy yo el que se la estoy explicando, porque tal vez soy yo el que se la estoy leyendo. Pero le estoy dando capítulo y versículo para que usted no crea en mí, en mis palabras, sino crea en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Dice: no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mis manos en la herida de su costado, no creeré. ¿Qué es lo que pasa? Tomás tenía que verlo para creer. Tenía que meter sus dedos en el agujero de su costado para poder creer, para poder cerciorarse que era Jesús. Y es que así estamos hoy en día nosotros. Queremos ver para creer. Pero la fe no es ver para creer. La fe es creer en la palabra de Dios. Por eso ahora lo va a decir Jesús. Jesús al final dice, Jesús replicó: creen porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen.
Eso es la fe. Creer primero en la palabra de Dios y después veremos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos muchos Tomases que quieren ver para creer. Por ejemplo, Jesús dejó el perdón de los pecados en San Juan, aquí en lo que estamos leyendo, en San Juan 20:21. Pero ¿qué pasa? Y dice 2 Corintios 5:18. Dice San Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. En nombre de Cristo dejen reconciliar con Dios. Pero ¿qué pasa? No queremos creer en la reconciliación. No queremos creer en la palabra de Dios que le dio poder a los hombres, a sus discípulos, a sus apóstoles, para perdonar pecados. ¿Y qué pasa? Por no creer, nos estamos quedando sin la confesión, sin el perdón de los pecados, y estamos acumulando pecados y estamos viviendo entre sepulcros, que era lo que leíamos ayer. Pero la palabra de Dios se basa en creerle a Él, no creerle a un hombre que me venga a decir, no tengo que confesarme con un hombre pecador, sino directamente con Dios, donde eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús le dio el poder a sus apóstoles para perdonar pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos reconciliar con Dios. ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que perdona los pecados? El Espíritu Santo a través del sacerdote. Para eso les digo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes los retengan, les serán retenidos. Por eso San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. ¿Y qué hacía la gente? Iba los que en Hechos 19:18, muchos de los que habían creído iban y confesaban todo lo que antes habían hecho. Los que creían en la palabra de Dios iban y se confesaban. Pero los que no creen en la palabra de Dios, aquellos tomases, no se confiesan. Por ejemplo, San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá para siempre. El que cree, come. ¿Por qué? Porque sabe que va a recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dice San Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. ¿Por qué se hizo todo? Por la palabra de Dios. Dios dijo al sol, ilumine la tierra y quédese ahí. De ahí no se mueva. Y el sol dijo, mande Señor. Y ahí está el sol. Le dijo a la luna, alumbre de noche y quédese ahí. Y ahí está la luna. Y no se mueve. ¿Y qué la sostiene? Nada. La ley que Dios le dio, la orden que Dios le dio, es la que la sostiene. ¿Quién es el que hace caer la lluvia del cielo? Dios. ¿Quién es el que nos da el aire por respirar? Dios. Por medio de su palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Pero ¿qué pasa hoy en día? Podemos caer en el error que cayó Tomás. ¿De qué? De no creer en la palabra de Dios, de querer ver para creer. Y eso es lo que estamos hoy en día. ¿Por qué los hermanos separados no creen en la confesión? Porque quieren ver para creer. ¿Por qué no creen en la comunión? Porque quieren ver a Jesús ahí con su cuerpo, con una mano y un pie para creer. Pero Jesús, ¿se acuerdan allá en San Lucas 24:28? Que dice que entró para quedarse, pero que al partir el pan desapareció de su vista, pero que se quedó en el pan. No lo podemos ver, pero sabemos que Él está ahí. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Cuando Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? Agarró un pedazo de pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y si Jesús dijo que eso era su cuerpo, eso es su cuerpo, eso es su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo dijo con su palabra. Y por ella se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada. ¿Dónde lo dice? En San Lucas 22:19.
Dice, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. 8 días después Jesús se les vuelve a presentar a los discípulos, pero ya esta vez sí estaba Tomás ahí con ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, ¿a quién se dirigió Jesús? Al incrédulo, a aquel que no quiso creer. ¿A quién? A los discípulos, a los apóstoles, porque Jesús les había dado una orden, Jesús les había dado un mandato, Jesús les había dado el poder de perdonar pecados. Y Tomás no había querido creerle a los apóstoles, a aquellos que Jesús se les había parecido. Entonces Jesús se dirige a Tomás, directamente a Tomás. ¿Por qué? Porque era el único que no quería creer. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Qué es lo que nos reclama Jesús hoy en día? Que dejemos de renegar y creamos en la palabra de Dios. Que cada vez que nosotros nos negamos a creer en la palabra de Dios, estamos lastimando su costado. Estamos lastimando los agujeros de sus manos. Estamos lastimando su costado. ¿Por qué? Porque nos negamos a creer en su palabra. Y cada vez que nos negamos a creer en su palabra, estamos lastimando a Jesús una y otra vez. ¿Por qué? Por negarnos a creer, por ser incrédulos. El Señor quiere que seamos creyentes y no creyones, que le creamos a Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Tomás exclamó, vean que Tomás, después de llevarse tremenda llamada de atención por el mismo Jesucristo, Tomás cae a la razón. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Se dio cuenta que la palabra de Dios se cumple, a tal punto que se topó con el mismo Jesucristo y le dijo, deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no creen, felices los que no han visto, pero creen. ¿Quiénes son los que van a ser felices? Aquellos que sin ver, creen. Aquellos que creen y confían en la palabra de Dios, que por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Que Jesús dijo, tomó pan, dijo que eso era su cuerpo, eso es su cuerpo. ¿Por qué? Porque su palabra se cumple. Si Jesús dijo allá en San Juan 20:21 que le dio el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, a sus discípulos, se cumple. ¿Por qué? Porque lo dijo la palabra de Dios. Y por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Por eso, que no caigamos en el error que cayó Tomás. Que no nos convirtamos en creyones. Que seamos creyentes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Lo dice San Juan 12:47. Que el Señor les bendiga.